Bueno, aquí en Informe 3 Televisión nos encontramos con el padre Mario y en este caso vamos a charlar un tema que por allí no nos hubiese gustado, o al menos en lo personal, no me hubiese gustado tratarlo nunca, pero las circunstancias hacen que tengamos que hablar de este tema. En algún momento hablábamos de Benedicto XVI cuando hace su renuncia al Vaticano con el padre Juan Carlos, que dicho sea de paso, en esa charla vaticinó que el posible nuevo sumo pontífice podía ser quien en ese momento era el cardenal Mario Bergoglio, y así después fue corroborado en el tiempo. Hemos charlado eso y hemos cruzado mensajes incluso estos días después de conocer la triste noticia, ¿no?, del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Y en este caso vamos a hablar con el padre Mario. Padre, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Sí, buenas tardes a todos y bueno, mis condolencias también para toda la comunidad parroquial, la comunidad cristiana, también los no cristianos, los hombres de buena voluntad que apreciaron al Papa Francisco. Sí, nosotros también estamos conmovidos viendo los testimonios, las noticias, cómo se prepara el funeral que ya comenzó, y sentimos la pena de la partida de un ser querido. Pero fíjate que al mismo tiempo sentimos la alegría de que logró su objetivo y lo hizo bien. Cumplió sus 12 años de pontificado al servicio de la Iglesia. Fue una personalidad especial, particular. No sé en realidad si nosotros los argentinos lo hemos valorado en su plenitud, en toda la dimensión de su carisma y de su personalidad. Creo que lo valoraron más afuera del país que aquí, fíjate. Sí. Y bueno... Yo lo que creo que los argentinos tenemos ese ADN de, a ver, y esto lo voy a llevar un poco al fútbol. En el 2014 nuestra selección sale subcampeona del mundo y no la valoramos tanto como se valoró, como valoramos Croacia en el siguiente mundial. Y ahora estamos todos con la camiseta argentina porque Argentina salió campeón, si no, no sería tanto. Y creo que al Papa no le dimos la jerarquía que realmente se merecía. Nosotros los argentinos como que fuimos, y esto lo digo a nivel país, fuimos mezquinos con el Papa. Sí, fuimos mezquinos, tienes razón. Y nos queda como una materia pendiente, porque ahora lo estamos valorando cuando vemos los testimonios en todo el mundo, pero fue una personalidad excepcional, un hombre extraordinariamente humano, en ese nivel de la Iglesia del mundo, ¿no?, la Iglesia católica, y tenía un carácter especial, una bondad que brotaba de su sonrisa, y cómo llegaba a cada ser humano, de cualquier raza, cultura y nación. Y eso es el legado que él nos ha dejado, ¿no? Esa humanidad extraordinaria, tan generosa, esos ojos llenos de bondad, esa preocupación por el sufrimiento del otro. Y digo que estamos contentos porque fíjate que este es un año santo y nos preguntábamos si el Papa llegaría el domingo de Pascua, porque estuvo grave. Y sin embargo, yo creo que sacó fuerzas de donde ya no tenía para llegar a dar la bendición Urbi et Orbi a toda la gente que estaba reunida el domingo de Pascua en la Plaza San Pietro, y después dio el giro alrededor de la plaza dando su bendición y les deseó a todos feliz Pascua con sus últimas fuerzas. Y todo fue cumplido, como dice Jesús en la cruz. Todo se ha cumplido. Y ahora está con el Padre Dios. Y está ahí celebrando, podríamos decir, dice una canción que compartí, bailando en el cielo, en el reino de Dios, con la Madre Teresa de Calcuta, bailando, ya son jóvenes de nuevo, tienen la vitalidad, ya sus piernas no le molestan, sus rodillas no son problemas.
está bailando la alegría del reino de Dios y de su misión cumplida. Buen servidor, descansa en paz, lo has hecho bien. Esas son nuestras palabras para él, que podríamos llamar Panchito, porque la verdad Francisco a veces suena a Pancho, ¿no? Padre, usted ha vivido esta noticia triste del fallecimiento ya de otros papas, ¿no? Si bien por allí de otro país, porque este fue el primer latinoamericano y primer argentino, que nos debería llenar de orgullo, por allí, como digo, fuimos mezquinos con el Papa. Digo, claro, no, europeo, siempre se basó dentro de Europa, siempre todo ahí, y ahora se cruza el océano y del fin del mundo llega el Papa, que en ese momento era Jorge Bergoglio, que usted lo ha conocido cuando todavía no era papa. Sí, lo he conocido cuando estuve trabajando en el canal televisivo de la arquidiócesis, que hoy es el canal Orbe, y teníamos contacto con él, pero por supuesto era el cardenal primado, y se lo veía un poquito más distante, un poco más serio de lo que fue después cuando lo vi en Roma. Era otro hombre, otra persona, sonriente, con una alegría de vivir y de ser pastor universal de todo el planeta, que se notaba a la legua. Cuando yo lo conocí en Buenos Aires, no sé en qué año serían los 90, y me lo encontré, yo viajaba en el subte, la línea D, vivía en la iglesia de Guadalupe, en Palermo, y él creo que iba hacia Belgrano, a la iglesia redonda, que llaman La Redonda, porque nos encontramos 2 veces en el subte. Lo encontré yo a él, y muy amablemente, a veces había cierta distancia, nos saludábamos, me reconoció, charlamos un poco, y la tercera vez que lo encontré era un día a la hora pico, como decimos nosotros, en donde estaba el subte, la verdad, éramos sardinas, y él también estaba allí. Nadie le dio el asiento, no lo reconocía la gente, pero estaba ahí entre el pueblo de Dios. Y siempre con esa humildad que lo caracteriza, ¿no? Que vimos cuando fue nominado Santo Padre y hemos visto sus zapatos gastados al arrodillarse, que a otro le hubiera dado vergüenza. Era el estilo de vida que él llevaba. Tan sencillo, tan humano, tan cercano a la gente. Fue justamente un jesuita, ¿no? Y eso lo vivía a flor de piel. Un religioso, claro, con votos de pobreza, de castidad, de obediencia. Y el nombre también que elige San Francisco. Por supuesto. San Francisco de Asís, que se despojó de todo. Sí, sí. Claro. Eligió enseguida el nombre. Y una misión, ¿no? Fíjate que el domingo de Pascua, cuando saluda a la gente y le desea una feliz Pascua, seguía rezando en su oración por los refugiados. Por eso digo, ahora en el cielo debe estar feliz. Lo han recibido los niños que han muerto en la franja de Gaza, judíos y palestinos, por supuesto, pero niños. Lo han recibido en el cielo. Lo han recibido los que se han ahogado en el Mediterráneo, tratando de entrar en Europa buscando una vida mejor. Vivir aunque sea. Aunque fuera, pero que no han podido, se han ahogado en el Mediterráneo, que el Papa declaró era el cementerio del mundo. Y creo que toda esa gente, los pobres, los sencillos, los más vulnerables, lo han recibido con alegría en el reino. Y ahora bailan, como te he dicho, con la Madre Teresa, con Monseñor Arnulfo Romero, con San Francisco, el Santo, y tantos otros, buenas personas, personas de Dios que buscaban a Dios. Claro. Hay un artículo periodístico que habla que cuando él estuvo internado en esta última internación, en un momento pide un teléfono y se comunica con un sacerdote que estaba en la franja de Gaza, con el que hablaba en forma diaria. Sí, claro, seguramente preocupado por la gente. Claro, lo que estaba pasando, la violencia. Claro. Padre, y a usted como dicen que uno, cuando pasan noticias esas que mueven al mundo, uno las recuerda, no recuerda la fecha,
o a veces le cuesta recordar la fecha, pero sí recuerda lo que estaba haciendo. Entonces dice, bueno, cuando anuncian que el Papa es argentino, yo estaba haciendo tal cosa. Cuando anuncian su fallecimiento, yo estaba haciendo tal cosa. En el caso suyo, ¿cómo fue? Estaba bien cansado. Acabamos de terminar con el Padre Carlos la Semana Santa, en donde tú sabes tenemos 7, 8 comunidades que acompañar. Eso significa que hemos tenido una Semana Santa bastante ocupada. Jueves Santo, la Cena del Señor, el viernes, la Pasión, el sábado, la Vigilia, tarde en la noche. Generalmente teníamos 2 celebraciones cada día, los dos, tanto el Padre Carlos como yo. Así que el domingo celebró Carlos la primera misa de las 8 y se fue a descansar a Crespo con sus familiares. Y el lunes a la mañana, y bueno, imagínate, nosotros llamamos ese lunes que de la octava de Pascua, se llama la Pascueta, porque generalmente los curas descansan. Es el día lunes, la oficina parroquial está cerrada y los curas suelen reunirse en algún lugar, los del decanato, los del distrito, Verbita, para compartir un almuerzo fraternal. Pero este año lo habíamos cancelado porque tenemos una fiesta el 1 de mayo próximo en Crespo, de toda la congregación del Verbo Divino aquí en Santa Fe y Entre Ríos. Entonces aprovechaba para descansar. Era un lunes de descanso, la octava de Pascua. Me preparaba para ir al gimnasio. No digo el nombre para no hacer publicidad, pero el gimnasio que está aquí del otro lado de la ruta, donde voy un par de veces por semana, a veces 3, a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Para mis rodillas sobre todo. Y me preparaba para ir cuando, bueno, enciendo la radio y escucho la noticia. Por supuesto que me cambió el día. Me sentí muy conmovido por la noticia, por este hombre santo, renovador de la Iglesia, que intentó y logró mucho de lograr cambios fundamentales que son aún necesarios. Algunos están en proceso todavía, como el tema de la sinodalidad. Es decir, Francisco nos invitaba a una iglesia más comunitaria, más ministerial, compartida entre todos, con laicos, hombres y mujeres. Le dio lugar a las mujeres en el Vaticano en puestos que antes nunca habían tenido. Y también temas de renovación, como Francisco era el que favorecía, puso en el tapete el tema de la comunión a los divorciados. Mucha gente que ha formado pareja nuevamente y que increíblemente sufren por no poder comulgar. Y el Papa lo tomó en serio, ya estaba en la teología de la Iglesia, en el magisterio, pero había que discutirlo, había que debatirlo, había que poner de nuevo las cosas en claro, blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y el Papa lo hizo. También reconoció a mucha gente homosexual como personas dignas de respeto en sus derechos humanos y personas de identidad sexual diversa. Fue el Papa que levantó eso. Fue problemático, por supuesto. Hay muchas voces. Romper con toda una estructura de años no ha sido fácil. No debe ser fácil ser papa. No. Hay toda una curia alrededor, hay tabúes, hay, no sé, prejuicios, y había que luchar contra eso. Pero el Papa lo luchó, lo logró, y por eso lo valoro. Digo, un Papa renovador. Esperemos que el Papa siguiente y los otros posteriores sigan en la misma línea. Yo creo que va a ser así, porque algo ha cambiado en la mentalidad de la gente. Ya no somos los mismos de hace 20 años atrás. Y nos queda ese sabor a cambio, a cercanía con el mundo, al rol que la Iglesia debe cumplir, que es la Iglesia que quería Francisco. Una iglesia sinodal, una iglesia abierta a todas las razas, culturas y naciones.
Francisco fue un papa, podríamos decir, ecuménico y más que eso, interreligioso. Se reunía con los líderes religiosos de todo el mundo, de todas las religiones, con sumo respeto. Y hasta hemos visto imágenes de cómo les besaba los pies, en una actitud de humildad que viene del Evangelio. No, te digo la verdad, no sé si nos queda mucho trabajo por hacer a los argentinos para valorar toda la dimensión de este hombre santo, que va a ser el argentino más famoso de la historia. De aquí en más, no va a ser un futbolista, ni uno ni otro, con todo el respeto que nos merecen. A vos te gusta el fútbol, pero el Papa fue diferente. Marcó, dejó huella, y eso va a permanecer. Que Dios nos ayude a seguir sus pasos, ahora a valorarlo y a integrar su mensaje, a comprender lo que nos quería decir. Claro. Fue un papa que cuando él asume enfrentado con el gobierno nacional de ese momento, y después en su rol de mandatario del Vaticano recibe a la presidenta Cristina sin guardar rencor. Y con el último presidente que en su campaña decía el maligno en la tierra está en el Vaticano, y él lo recibe con el perdón, digamos, qué sé yo, cualquier argentino hubiese pasado, cualquiera de nosotros hubiese pasado, y él lo recibe con un respeto y perdonando seguramente lo que han dicho y abriéndole las puertas a todos. Le hizo una broma sobre su melena de león al actual presidente. Ese es Francisco, ¿ves? Sin rencor, sin espíritu de venganza, al contrario. Y eso que aquí lo habíamos tratado muy mal, ¿no? Sí. La expresidenta y muchos políticos se quisieron aprovechar de él políticamente hablando. Sí. Y sin embargo, bueno, tal vez sea la razón por la cual tardó tanto en venir a la Argentina. Muchos se preguntan eso. Pero, mira, yo fui misionero por muchos años, 35 años fuera del país. Cuando uno sale y tiene que aprender otros idiomas, y tiene que tratar con gente de otras religiones, de otros pensamientos, uno se descentra. Se da cuenta que Argentina no es el centro del mundo. Que a veces nos creemos, pero somos una isla en el fin del mundo, como lo han llamado al Papa al comienzo, el Papa del fin del mundo. Somos una pequeña isla, somos un país más, con todo el respeto, con todo el honor, las cualidades y defectos. Pero uno cuando sale, como se te abre el panorama, uno ve la realidad de otra manera. Y creo que eso es lo que le pasó al Santo Padre, que estando en Roma como pontífice de toda la humanidad católica, 1.500 millones de católicos, de golpe se le abrió el panorama, un ministerio completamente nuevo, abierto, universal y con mucha necesidad de tocar temas candentes, ¿no? Y él lo hizo con valentía. Fue muy bravo, muy valiente. Creo que no se dejó utilizar políticamente en la Argentina. Ser un papa no es algo para cualquiera. Debe tener una mente mucho más superior, debe ver más allá de lo que por allí nosotros creemos que podemos ver, y eso políticamente no se dejó utilizar, ni apenas asumió, ni tampoco ahora. Padre, ¿cómo se vive, usted que ya ha pasado por esto, cómo se vive la parte de la iglesia, el sacerdocio, esperar el anuncio del nuevo Papa? Bueno, con un poquito de ansiedad, pero es normal. Los cónclaves son complicados. Nunca se sabe bien, se mantiene mucho el secreto de voto. Así que tú ves el tema de la fumata blanca, la fumata negra, tardan varios días. Aunque los últimos dos cónclaves debemos reconocer que han sido sumamente breves, han tardado unos días. Y cuando han elegido
a Benedicto XVI, que dicen que Francisco había quedado en segundo lugar, que él cedió. Yo estaba en el centro televisivo de la Iglesia Argentina, en la catedral, y nos decían de que él había cedido el lugar para que Benedicto saliera como sumo pontífice. Y dudamos un poco con mis compañeros, pero cuando vino el siguiente cónclave y Francisco fue elegido automáticamente, dijimos, era verdad, pero hay que esperar, hay que rezar. Dicen que el que entra papable sale cardenal, es decir, los candidatos que se mencionan ahí, un cardenal Paolo, un italiano, mano derecha de Francisco, Parolin, Pietro Parolin, pero no sabemos. Generalmente los candidatos que se mencionan nunca salen. Claro. De hecho, Jorge Bergoglio no era un candidato fuerte en ese momento. Claro, no lo era. Así que hay que esperar con mucha fe, y porque creemos firmemente en que el Espíritu Santo actúa ahí en los cardenales, en los obispos, y es Él el que decide. Y eso solo Dios. Así que nosotros debemos confiar en que sea un hombre abierto a los tiempos que corren, en que se sepa adaptar y que lo dejen trabajar, ¿no es cierto? Padre, le quiero agradecer por este tiempo y, como decía en el comienzo, la nota que no me hubiese gustado tenerla, hoy las circunstancias nos llevan a que tengamos que hacerlo, Sí. Gracias por haber venido. No, por favor, no mucho, con placer. Sí, te entiendo, pero vuelvo a repetir, es una tristeza y al mismo tiempo es una alegría. Lo hizo bien. Tenía 88 años, no vamos a pedir que quede hasta los 120, pero lo hizo un buen trabajo, un hombre santo, dejó huella, como decimos en el campo también, ¿no? Dejó huella. Esperemos que esas huellas permanezcan y que nosotros sepamos interpretar, sobre todo aquí en Argentina, nosotros también como Iglesia Nacional, sepamos interpretar y en las relaciones con el Estado sepamos colaborar, trabajar en equipo, disminuir la corrupción, el engaño, las coimas y salir adelante trabajando juntos. Dios quiera. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Informe 3 Televisión. Pasaba el padre Mario hablando sobre este tema, como decía en el comienzo. La entrevista que nunca pensé la tuvimos que tener esta semana. Hacemos la pausa y ya volvemos.